Actividad 6. Auditoría. Integrantes Julie Ruiz y Liliana Lamus. Muestreo de auditoría. Es la técnica que le permite al auditor sacar conclusiones de un conjunto de elementos, llamado población, a través del estudio de una parte de un muestreo. El muestreo en auditoría se usa tanto en las pruebas de cumplimiento como en las sustantivas. Es útil cuando la selección que se deba hacer es sobre una población muy grande y no se conocen las características. Componentes de muestreo. Muestreo estadístico. Requiere la utilización de técnicas que permitan la formulación de conclusiones sobre una población con una base matemática. Ventajas. Permite seleccionar el nivel de confianza de la prueba. Permite limitar el tamaño de la muestra al más mínimo necesario. Los resultados de la prueba se expresan matemáticamente en términos precisos y permite hacer más defendibles los resultados de la prueba. Componentes de muestreo. Muestreo no estadístico. Se basa fundamentalmente en el juicio profesional del auditor, sin que los niveles de confianza se puedan expresar en términos cuantitativos. El método más relevante es la selección en base al juicio del auditor. Puede emplearse cuando se requieran resultados rápidos o cuando se requiere confirmación de una condición antes de la necesidad de extraer conclusiones que presenten una exactitud matemática. Muestreo paso 2. Tanto la selección de muestra probabilística como de la no probabilística forman parte del paso 2 en el muestreo de auditoría y selección de elementos de población. Selección de muestra probabilística. Es un método para elegir una muestra tal que cada elemento de la población tenga una probabilidad conocida de ser incluida en la muestra y esta es seleccionada por medio de un proceso aleatorio. Selección de muestra no probabilística. Es un método de selección de muestras en el cual el auditor utiliza su criterio profesional en vez de métodos basados en probabilidades para seleccionar los métodos de muestra. Técnicas de selección de muestras no probabilísticas. 1. Selección dirigida de la muestra. Es la selección de cada elemento en la muestra con base a algún criterio establecido por el auditor. Selección de muestra por bloque. Es la selección de varios elementos en secuencia. Una vez que se seleccione el primer elemento del bloque, se elige automáticamente el resto del bloque. 3. Selección al azar de la muestra. Es la selección de elementos sin influencia consciente por parte del auditor. En tales casos, el auditor selecciona los elementos en la población sin importar su tamaño, fuente u otra característica que lo distinga. Técnicas de selección de muestras probabilísticas. Una selección de muestra aleatoria simple es aquella en la que cada combinación posible de elementos en la población tiene una oportunidad igual de constituir la muestra. 2. Selección sistemática de muestra, también conocida como muestreo sistemático. El auditor calcula un intervalo y después selecciona metódicamente los elementos para la muestra con base en el tamaño del intervalo. 3. Probabilidad proporcional al tamaño de la selección de la muestra. Es una modalidad de muestreo probabilístico. Puede llevarse a cabo cuando el marco de muestreo contenga información sobre variables auxiliares que contengan relación proporcional con la variable del estudio. 4. Selección de muestras por estratificación. Es una técnica del muestreo probabilístico en donde el auditor divide toda población en diferentes subgrupos o estratos, luego selecciona aleatoriamente los sujetos finales en forma proporcional. Los tipos de riesgos. Tipos de riesgos de no muestreo. Es el riesgo de que las pruebas de auditoría no cubran las excepciones existentes de la muestra. Sus causas son fallas del auditor para reconocer las excepciones y los procedimientos de auditoría inadecuados. Y el control es necesario ser cuidadosos en el diseño de los procedimientos de auditoría, tener una instrucción adecuada y contar con una supervisión y revisión. Y riesgos de muestreo. Es el riesgo que un auditor llegue a una conclusión incorrecta debido a que la muestra no sea representativa en población. Las causas es una parte inherente del muestreo del producto, de probar solo una parte de la población total. El control es determinar un tamaño adecuado de la muestra y utilizar un método adecuado para seleccionar los elementos de muestreo de la población. Muchas gracias.